Buenos días, somos Benjamín de Aranda y Elena Montardo y hoy presentaremos nuestra máquina monofásica aspira-sombra de dos polos. Esta posee un estator de dos polos salientes y opera gracias a una corriente monofásica de 1 A y 50 Hz en el bobinado del estator, el cual posee 3000 vueltas. En cuanto al rotor, es de tipo jaula de ardilla. Para su diseño, utilizamos un núcleo compuesto de hierro puro, cobre para las barras de la jaula de ardilla y la sombra de espiral, aire para la zona entre hierro y exterior de la máquina y cable 20WG para el bobinado primario, el cual corresponde a un cable de cobre estandarizado que permite sin problemas el paso de la corriente definida. Las dimensiones del motor se fijaron luego de haber hecho diversas pruebas de funcionamiento con el programa FEM, realizando finalmente un motor estator circular, el cual tiene una profundidad de 2 centímetros, un radio externo de 5 centímetros, un radio interno de 4 centímetros. Además, el rotor posee un radio de 1.5 centímetros y el largo del entrehierro es de 0.07 centímetros. El funcionamiento general de una máquina monofásica se basa principalmente en aplicar una corriente alterna monofásica en el devanado del estator, el cual produce un campo magnético pulsante, que según la teoría del doble campo giratorio, equivale a dos campos magnéticos rotacionales de igual magnitud, pero que giran alrededor del sentido opuesto. Cada uno de estos campos origina un torque, inversos entre sí, donde el torque neto corresponde a la superposición de ambos, el cual se puede ver en el siguiente gráfico. Se puede percibir además que la máquina monofásica tiene un torque de arranque nulo, por lo que se necesita un mecanismo para que el motor pueda partir por sí solo. Hoy en día existen distintas soluciones para este problema, como el motor slip phase capacitivo. Sin embargo, nosotros decidimos realizar el motor aspira-sombra debido a su simplicidad de construcción. Nuestro motor posee dos espiras cortocircuitadas, cada una en una porción del estator, separadas en 180 grados eléctricos, tal como se ve en la imagen. El funcionamiento de este motor comienza como el de cualquier máquina monofásica. En primer lugar, se aplica una corriente sinusoidal en el estator para inducir un flujo, el cual se dividirá en dos debido a la geometría del estator. Uno de estos flujos pasa por la espira sombra, donde por ley de Faraday se induce una corriente en esta, generando un flujo contrario al que se indujo en primer lugar. Finalmente, esto generará un flujo resultante de la superposición entre ambos, el cual generará un campo magnético giratorio suficiente como para actuar sobre la jaula de ardilla para que se genere un torque de partida que consiga hacer girar el rotor. Con la ayuda del programa FEM, realizamos simulaciones estáticas para poder evaluar el funcionamiento del motor, donde en primer lugar vimos el efecto de la espira sombra sobre el flujo generado por la bobina del estator, notando la gran influencia debido al desvío del flujo. Luego, para dos distintos puntos de operación, se simuló la distribución de flujo, donde se nota que para el caso de torque máximo se tiene una mayor concentración de campo en comparación a la de torque nulo. Para poder realizar otras mediciones se utilizó el programa Octave en conjunto con FEM, donde primero se simuló la corriente del estator, rotor y la posición de este para el caso de torque máximo. En el gráfico se ve la corriente del estator, la cual fue asignada inicialmente en la máquina. Luego se puede ver la corriente del rotor, la cual se indujo gracias a que en este punto de operación la frecuencia de deslizamiento es tal que permite que la variación de flujo genere corrientes en las barras de la jaula de ardilla, y debido a que el motor es de solo un par de polos, la frecuencia mecánica es igual a la eléctrica, por lo que se tiene una relación lineal de la posición versus los grados eléctricos. Luego se hicieron las mismas mediciones pero para el caso de torque nulo, donde la corriente y posición siguen siendo las mismas, pero en este caso la corriente del rotor es nula, ya que se está trabajando a velocidad síncrona, es decir, frecuencia de deslizamiento cero, lo que no permitiría la inducción electromagnética sobre las barras del rotor. La cuarta simulación realizada corresponde al flujo en la bobina del estator y rotor para el caso del torque máximo, donde el flujo del estator es inducido por la misma bobina primaria y el flujo del rotor corresponde a la superposición de este flujo y el flujo originado por efecto de la espira sombra, el que en ocasiones hace que el flujo del rotor sea mayor que el del estator y en otras menor. Finalmente, se simuló el torque para el punto de operación en el que se maximiza su valor en un giro mecánico, donde se obtuvieron valores relativamente bajos, debido a que estos motores no funcionan para generar altas potencias, sino más bien para trabajos que requieren poco torque como girar ventiladores pequeños. En conclusión, el motor de aspirasombra es un motor pequeño de simple construcción, el cual otorga el torque de partida necesario para poder hacer girar cargas pequeñas, generando un torque bajo pero suficiente para ciertas labores que requieren menor potencia.